Buenas noches a todos y todas, que Dios les bendiga de forma poderosa y especial. Les saludo con cariño como siempre el reverendo Héctor Torres Pignoni, pastor de la Iglesia Evangélica Unida de Puerto Rico, Congregación Salinas Pueblo, y nos preparamos en esta hermosa noche del Señor para compartir la palabra de Dios, y lo hacemos a través del estudio de las parábolas de Jesús. Las parábolas de Jesús ha sido un viaje muy lindo e interesante durante este tiempo de aprendizaje para todos, ¿verdad? También el pastor, disculpe que se me desconectó algo por aquí, el pastor no solamente las enseña, pero también aprende muchísimo mientras las enseña. Así que con mucha gozo y alegría compartimos en esta noche una de las parábolas del Señor. Primero empezamos con las parábolas en el Evangelio de Marco. Empezamos con las tres mayores, después rastreamos las de Marco y estamos ahora rastreando las parábolas en el Evangelio de Mateo. Y luego, por la ayuda del Señor, vamos a trabajar las que están en el Evangelio de Lucas. Pero hoy vamos a estudiar en el Evangelio de Mateo, vamos a estudiar primeramente o únicamente el capítulo 21. Vamos a leer los versos del 28 al 32. Así que solamente veo una persona conectada por ahora, pero en lo que se conectan otros hermanos. Arlene, yo que estás conectada, por favor, si puedes compartir este enlace con los hermanos en el chat de oración de nuestra iglesia en WhatsApp, te lo voy a agradecer muchísimo para que entonces ellos sepan que ya estamos en vivo por aquí. Así que ya mismo comenzamos. Nos agradecemos a Dios, ¿verdad? La oportunidad de estar entre ustedes. Hoy estuve en una reunión del consejo de nuestra escuela, el consejo escolar del cual pertenezco, un poquito larga y la tarde fue un poquito fuerte. Y yo decía, Dios mío, no, yo creo que no voy a tener el break de trabajar el estudio bíblico, pero gloria al Señor, pudimos completarlo ya casi hallando las 7:15 de la noche, ¿verdad? Pudimos completar lo que queríamos compartir con ustedes. Así que aquí estamos y vamos a comenzar en unos segundos. Así que agradecemos a Dios por esta oportunidad. Todavía estamos en la casa, ¿verdad? No, todavía permanecemos pues, obedeciendo las leyes de las autoridades sanitarias de nuestro país, ¿verdad? Aunque ellos no den el mejor ejemplo, nosotros somos más grandes que eso y nosotros lo hacemos mejor, ¿verdad? Y como dijimos el domingo, ¿verdad? Nuestro pueblo de Salinas, según el estado, tiene 46 positivos y es el número más alto, el segundo más alto en el distrito de Ponce. Así que con más celo debemos quedarnos en nuestras casas, ser bien celosos, ¿verdad? Nuestra cuarentena, ¿verdad? Salir a lo esencial, a lo necesario, no es tiempo para pasear, no es tiempo para estar en tienda. Sale una persona en la casa solamente cuando vayamos a salir, ¿verdad? Una sola persona. Nos tratamos de desinfectar y limpiar una vez llegamos a la casa para mantener la seguridad, para proteger a nuestra familia. Siempre salimos con mascarilla. Como ya vimos, los guantes no son tan necesarios, ¿verdad? A veces son una falsa seguridad. Usted toca todo en la tienda y después con los mismos guantes toca su celular, toca su carro, toca su cara, pues no logró absolutamente nada. No logró absolutamente nada en lo que tiene que ver con la protección, ¿verdad? Que es lo que buscamos. Los guantes son desechables. Si usted los va a usar, es para desecharlos rápido. Así que con esas advertencias, ¿verdad? Que siempre hacemos de forma cariñosa, seguimos en nuestras casas, tomamos con mucha calma, ¿verdad? Con mucha calma este tiempo. Porque desesperarnos no es la opción. Si nos desesperamos, pues más se alarga el tiempo. Pero si usted lo coge con calma y aprovecha este tiempo y se relaja y comparte su familia y tiene tiempo para la oración y tiene tiempo para tantas cosas buenas y positivas, mire, el tiempo es una bendición, ¿verdad? El tiempo es oro cuando lo utilizamos bien, ¿verdad? No para desesperarnos, sino para enriquecernos, para enriquecer nuestra vida familiar, para enriquecer nuestra vida con nuestras parejas, nuestra vida con nuestros hijos. Aprovechen el tiempo que ahora, lo que usted se quejaba que antes no teníamos, que era tiempo, ahora lo tenemos. Así que por favor, vamos a aprovecharlo bien y nos quedamos en la casa. Vamos a la escritura. Vamos hoy a considerar, ya yo les envié el estudio, ¿verdad? Al chat, al WhatsApp de la iglesia. Compañera reverenda Molly Ortiz, la saludamos. Un abrazo fuerte a usted y a su señor esposo, a don Javier, que
También por ahí los vemos en sus transmisiones a cada rato. Gracias por estar con nosotros en esta noche. Un honor que esté por aquí nuestra hermana, compañera, la reverenda Minerva Ortiz, alias Molly. Molly, así te conocemos con más, con más, con más familiaridad, ¿verdad? Vamos a la escritura, el Evangelio de según San Mateo, vamos a estudiar el capítulo 21, los versos 28 al 32. Y gracias a todos los que están entrando, Dios les bendiga de forma especial. Espero que la palabra de Dios sea en esta noche de bendición para sus vidas y también sea una palabra de reto, sea una palabra de afirmación, sea una palabra que nos desafía a la evaluación, ¿verdad? Y la escritura dice así, la parábola que vamos a estudiar hoy se llama la parábola de los dos hijos. Y dice de la siguiente manera, leyendo de Reina Valera 60 con la versión del Trino Dios. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera y respondiendo él dijo, sí señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a nosotros Juan en camino de justicia y no le creíste. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros viendo esto, no os arrepentisteis después para creerme. Palabra de nuestro Dios. Los dos hijos. Esta parábola que leemos hoy la clasifican los estudiosos como una parábola de misericordia para los pecadores, ¿verdad? Porque trata el tema de la misericordia para los pecadores de una forma muy directa y muy especial, ¿verdad? Dice Joaquín Jeremías, estas parábolas no solamente afirman el día de la salvación del Señor, la llegada de una nueva era, la llegada del Redentor, también anuncian que la salvación ha sido enviada para los pobres y que Jesús ha venido como Salvador para los pecadores. Interesante, ¿verdad? El propósito de estas parábolas, como esta, que hay algunas más que anunciar el evangelio, es defender y vindicar el propósito del mismo, vindicar el evangelio, ¿verdad? Son armas controversiales contra los críticos y opositores de Jesús, que se indignan por las declaraciones del Maestro de que Dios le importan los pecadores y por su costumbre de comer con los publicanos y los pecadores. Mire que siempre que se menciona a los publicanos, se les pone en una estrata más terrible que a los pecadores, ¿verdad? Como dijimos la vez pasada, me parece que fue en la escuela bíblica, en el estudio bíblico de la semana pasada, los publicanos, el problema de los publicanos para los contemporáneos de Jesús es que los publicanos por lo general son israelitas que trabajan para el Estado romano cobrando impuestos. Entonces, estos maestros son usureros. Ellos, vamos a decir que una persona le debe 10 monedas al Estado romano, pues ellos le cobran 15 o le cobran 20 a nombre del Estado romano. ¿Usted sabe para dónde van las 5 o las 10 adicionales? Usted sabe para dónde van, ¿verdad? Por tanto, a Jesús le acusaban de que se juntaba con las rameras, con los pecadores y con los publicanos, con los peores de los peores. Las rameras y los publicanos estaban casi en el mismo orden de cómo la gente los miraba con ese desprecio, como que esos eran los dos peores pecados, ¿verdad? Uno porque vende su cuerpo y el otro porque abusa de su pueblo y es, el que cobra pues nunca tiene buena cara para el que debe, ¿verdad? Y más cuando el que cobra es un usurero, es un tramposo, ¿verdad? El contexto de esta parábola que leímos hoy se da luego de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 21, y luego de la maldición de la higuera, pero también luego de que Jesús purifica el templo, ¿verdad? El orden es la entrada triunfal, Jesús purifica el templo, saca a todo el mundo y dice que lo han convertido en cueva de ladrones, y luego viene la maldición de la higuera. Entonces ahí viene un grupo del Sanedrín y le pregunta a Jesús, ¿con qué autoridad tú haces estas cosas que dices que puedes hacer? ¿Verdad? ¿Quién te ha dado permiso a ti para que tú hagas lo que dices y lo que haces? ¿Verdad? Y entonces ahí viene, o ahí entra, ¿verdad?
la parábola de los dos hijos, cuando es enfrentado por el Sanedrín, ¿verdad? Jesús es cuestionado, ¿verdad? Por su autoridad, de quién es la autoridad. Y Jesús le responde a la pregunta sobre, sobre la autoridad del bautismo de Juan. Juan el Bautista bautizaba, ¿con cuál autoridad? ¿Era con autoridad de Dios o era otra autoridad? Entonces, ellos se dieron cuenta que la pregunta era capciosa y no dijeron, ¿verdad? Ni una ni la otra, ¿verdad? Pues no te podemos contestar porque si decimos que es de Dios, pues tú eres de Dios, ¿verdad? Dice los miembros de Sanedrín a Jesús. Si decimos que Juan Bautista era de Dios, pues tú eres de Dios automáticamente. Si decimos que eres del diablo, la gente que tenía simpatía contigo y tiene simpatía contigo y tenía con Juan el Bautista, va a pelear con nosotros. Así que, pues mejor, pues no te contestamos Jesús. Pues yo no tengo que a usted decir de dónde viene mi autoridad. Punto, ¿verdad? Y ahí viene esta parábola muy interesante, ¿verdad? Jesús cuenta la historia de un padre que le pide a su hijo, que vaya a trabajar a su viña. Tiene dos hijos, le pregunta al primero y el primero le dice que no quiere ir, pero se arrepiente y va y trabaja. Entonces nos indica que tiene un segundo hijo, el que le dijo, sí, seguro que sí, viejo, voy para allá, espéreme ahí que nunca llegó, ¿ya? Nunca parece trabajar en la Biblia. Y Jesús le pregunta a los fariseos, ¿cuál de los hijos hizo la voluntad del Padre? ¿Ya? Ellos le respondieron que el primero. Entonces Jesús no les explica a ellos la parábola, sino que simplemente le dice a ellos que los recaudadores de impuestos, los publicanos, y las rameras llegan primero que ellos al reino de los cielos, que los del Sanedrín. Los del Sanedrín son la gente que están vestidos religiosos todo el tiempo. Usted sabe, ¿verdad? Los dos oficios más bajos y despreciables que había en la antigüedad, Jesús dice que esos dos llegan primero al reino de los cielos, que los religiosos de su época que se veían, mire, bien bonitos y bien santitos, ¿verdad? Jesús era de almas tomadas. Jesús no era tan flemático como lo pintamos. Jesús era un hombre atrevido, ¿verdad? Y Jesús, retomando el tema de la autoridad de Juan el Bautista, le dice a los religiosos, le dice que los religiosos no escucharon a Juan el Bautista, ni se arrepintieron en que él traía camino de justicia. Esa frase es bien importante. Pero los pecadores lo escucharon y se arrepintieron. Entonces, al ver los pecadores arrepentirse, pues se supone que los religiosos dijeron, pues mira, si esta gente se está arrepintiendo y está cambiando su vida, pues esta gente, el mensaje de este Juan el Bautista tiene que ser un mensaje positivo, tiene que venir pues, con la autoridad del cielo de Dios. Pero, aún viendo que se convertían los pecadores, los arrepentidos de los pecadores, no se arrepintieron ni creyeron, ninguna de las dos cosas. Los del Sanedrín mantuvieron su posición de que todo el que no se parezca a nosotros, perdón, no sirve. Todo el que no sea como yo, no entra. Aguante eso por ahí. Después vamos a hablar de eso. ¿Ya? Y básicamente esa es la parábola. Es una parábola muy sencilla que va acompañada de otra parábola que la va a explicar o que la va a enriquecer. Pero la vamos a tratar separadamente. Un poquito más compleja. ¿Qué podemos decir al interpretar esta parábola, verdad? Vamos a hablar de la interpretación primero y vamos a hablar luego de la explicación, de la aplicación, la interpretación y la aplicación. Vamos a hablar de esos dos bandos, ¿verdad? Esas dos vertientes de la parábola. Primero, Jesús se enfrenta a los religiosos con esta parábola para defender su autoridad y denunciar la religión dañina y tóxica de los fariseos y demás expositores que componen el Sanedrín. Religiosidad tóxica, ¿verdad? Una religiosidad tóxica nunca da vida, nunca reconoce las oportunidades de vida de otros. Y por eso Jesús los atacaba, por eso Jesús los denunciaba, ¿verdad? Fuertemente como lo hacía. ¿Verdad que sí? Jesús tenía una palabra muy dura para ellos siempre, ¿verdad? Los dos hijos, en cierta manera, representan la respuesta del ser humano al llamado de Dios. El primer hijo representa posiblemente a esos pecadores, esos publicanos y esas rameras que Jesús habla, que escuchan la voz de Dios llamarlos, se niegan a responder, pero luego se arrepienten porque se dan cuenta que debieron haber respondido a la voz del llamado de Dios. Y arrepentidos hacen la voluntad de Dios, reciben entonces el reino de Dios, sus bendiciones y trabajan para el reino de Dios. El segundo hijo
representa a los religiosos del tiempo de Jesús, el Sanedrín, los escribas, los fariseos, especialmente. Se ofrecen a trabajar para el reino, se visten, se parecen religiosos, pero no llegan al reino, no llegan a trabajar, no llegan a la viña, ¿verdad? Se dedican a la religiosidad, no a la viña. ¿Y cuál es la viña? Pues la gente que necesita la redención de Dios, la gente que necesita el amor de Dios, la gente que necesita un espacio en la mesa del reino de Dios. Eso para Jesús es la viña. Esa gente, los religiosos dicen que van a trabajar con ellos, pero no llegan a ellos, no los tocan, ¿verdad? Y mire algo bien interesante esta parábola. El Sanedrín no pudo aceptar el mensaje de Juan el Bautista, quien era reconocido por la dureza de su mensaje, porque era muy recto, muy duro. Juan no le dejaba pasar ninguna a ninguno, ninguna a nadie, ¿verdad? Ellos no reconocieron el llamado de Dios al arrepentimiento a través de Juan, que se parecía a ellos en lo duro de su mensaje, pues jamás lo iban a reconocer en Jesús, que se pasaba sentado en las mesas de los publicanos, de los pecadores, y se relacionaba con los pobres y los rechazados de la sociedad. Si no lo pudieron ver en uno que era similar a ellos, jamás lo iban a ver el reino en uno que era totalmente distinto a ellos, ¿verdad? Interesante. Si Juan se parecía en sus doctrinas religiosos y no fue reconocido para arrepentirse, tampoco lo harían con Jesús, que es totalmente distinto. Interesante. En Lucas 7, 33 y 34 nos cuenta que a Juan los religiosos lo acusan de que no, que aunque Jesús dice, mire ustedes, Juan, que vino y no comía y ayunaba, ustedes le llamaban y le decían que tenía demonios. Entonces le dice, yo que como y bebo, me dicen que soy un glotón, un bebedor y un amigo de publicanos y pecadores. ¿En qué quedamos, en otras palabras? Si como mal, si ayuno mal, ¿verdad? Para estos religiosos, para esta religiosidad tóxica, nada que no se parezca a ellos funciona. Nada que no se parezca a ellos sirve. Y lo que nos enseña esta parábola es que el reino de Dios no es religiosidad, es redención para todos y todas. Es redención, es apertura. La religión cierra, el reino abre, ¿verdad? Para la religión tú tienes que ganarte pertenecer. En el reino ven como eres y tienes un espacio, un lugar para ti. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Eso Jesús no se lo dijo más que a sus discípulos, eso se lo dijo a la humanidad, ¿verdad? También nos dice Bruno Maggioni que el reino de Dios no se alcanza con palabrería, sino con acción. Lo que cuenta es hacer, no la obediencia aparente, la disponibilidad hipócrita y vana. No es decir, sí, yo sigo a Dios, pero nunca tocar a los que Dios quiere servir, a los que Dios invita a su reino, perdón, a los que Dios invita a la mesa, a los que Dios invita a su casa. Religiosidad de lejitos no es redentora, no representa los valores del reino de Dios, no representa el estilo de Jesús de Nazaret. La salvación no se compra, se cree en el corazón y se accede a través del arrepentimiento. Eso nos enseña esta parábola. No es parecer un religioso, no es saber toda la escritura, es que nuestro corazón crea y haya el arrepentimiento. Arrepentimiento es metanoia. Arrepentimiento no es sentirse mal solamente, no es sentirse sucio, malo, pecador, que a veces le hemos dado un énfasis en eso en las predicaciones, que es una cosa terrible, ¿verdad? Metanoia es que yo cambio mi forma de dirección, cambio mi dirección, cambio mi forma de caminar. Doy, como los soldados dicen, un about face, un 180 grados, y camino de una dirección sin rumbo, ahora camino hacia el reino de Dios, ¿verdad? Y eso se accede a través del arrepentimiento, la metanoia. Yo sé que necesito, ¿verdad?, de Dios. Abro el corazón y ese arrepentimiento, eso que llamamos arrepentimiento, no es sentirse mal, es cambiar de dirección. Hay gente que cuando hace algo malo se siente mal, pero mañana lo hacen igual o peor. No es arrepentimiento.
El reino de Dios es una mesa abierta, nos dice esta parábola, para comer con Jesús, el Dios que se encarna y viene a su pueblo y viene a buscar lo que se había perdido. Jesús no vino a los sanos, él vino a los enfermos de Israel, a los que necesitan los médicos, ¿verdad? A los que reconocen que necesitan el médico. Nos dice esta parábola que Dios se acuerda de los pecadores. Tengo un poquito de alergia hoy. Dios se acuerda de los pecadores con amor y con gracia. No los echa fuera, les brinda su reino y los pone más al frente de los que parecen muy religiosos, pero está lejos su corazón del arrepentimiento, de la metanoia, de la transformación, lejos del propósito de Dios. También nos enseña algo muy importante que tenemos que tener claro las iglesias hoy en día. Dios no pide permiso para dar lo que le pertenece a quien quiere. Él quiso entregar el reino a los pobres, los que muchos consideran irremediablemente excluidos. A eso Él decidió entregarle su reino. A los pecadores, a los pobres, a los publicanos, a las rameras. A eso Dios le quiso dar el reino porque Dios no pide permiso para entregar lo que es de Él, porque Él es soberano. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita, dice el salmista. Yo no tengo que pedirle permiso ni a usted ni a mí, ni a la iglesia moderna, ni a la iglesia primaria, ni a las religiones de Israel para entregar el reino a quien él quiere entregarlo. Para ser parte del reino a quien él quiere hacer. ¿Verdad? También nos enseña esta parábola, o debemos saber que esta parábola es una parábola situacional. Me explico, una parábola situacional. Jesús denuncia la dureza del corazón de los miembros del Sanedrín en este episodio. Pero no es que le está cerrando la puerta y excluyéndolos del reino. No, Dios no echa a la gente fuera al que viene a Él. Pero le dice que la realidad es que para llegar a Él tiene que haber arrepentimiento. El arrepentimiento tiene que ser genuino. Tiene que haber una transformación del corazón con esa llamada del arrepentimiento. ¿Verdad? Dios no le cierra las puertas permanentemente. Dios no ha excluido a los que no creen o a los que se niegan a creer por un momento. Posiblemente esos algún día son como ese primer hijo que fue llamado y dijo que no, pero después respondió por el arrepentimiento y vino a trabajar al reino. Así que el reino de Dios no está para restar y excluir. El reino de Dios siempre suma porque hay espacio en la casa de mi Padre, muchas moradas. Los religiosos, ellos que conocen las escrituras de Israel, no reconocen la autoridad de Jesús. Para reconocerlo deben arrepentirse de su indiferencia. Han dejado, y por eso es situacional, ellos han dejado que la casa del Señor o la casa de Dios en Jerusalén se convierta en una cueva de ladrones. Vea en el capítulo 21 que vamos a leer, los versos 12 al 13, cuando Jesús entra al templo y lo ataca. ¿Quiénes atendían el templo? El Sanedrín. Y ellos dejaron por indiferencia o por lucro personal o por ganancia de algo que la casa del Señor se volviera una cueva de ladrones. El Sanedrín había permitido que en el atrio principal del templo de Jerusalén, yo nunca he estado allí y tampoco he estado en ese templo fue destruido hace muchos años, que ese atrio principal, antes de entrar al lugar santo y al lugar santísimo, allí ellos hicieran primeramente mesas de cambio de moneda para los peregrinos que llegaban a Jerusalén. Entonces llegaban con moneda de otros países, porque ellos hacían, se la cambiaban, pero en la ganancia era para los cambiadores de moneda, porque ya tú estabas en el templo y la única moneda que aceptamos en el templo es esta. Entonces tú habías viajado miles de millas, cientos de millas, para llegar al templo de Jerusalén para presentar una ofrenda, pero no tenías moneda, lo único que te quedaba era comprarlo allí. Lo mismo pasaba con las ofrendas. A los pobres se les vendían las palomitas. Y un pobre venía con su palomita a presentarla como una ofrenda al Señor en el templo, pero le decían, no, esa paloma tiene defecto, tiene que comprar una aquí. Y se la vendían a sobreprecio. Eso todo lo encontramos en la escritura, las referencias, ¿verdad? Por tanto, ellos habían permitido eso. Esa indiferencia les alejaba del reino de Dios. Porque habían dejado la casa del Señor, que era su responsabilidad, que se convirtieron en una cueva de ladrones. Aquellos que dijeron sí, que iban a trabajar para el Señor, dijeron sí, pero nunca se presentaron. Nunca fueron a trabajar.
Estaban allí uniformados, pero nunca empezaron a trabajar para la casa del Señor, en otras palabras. Y ahora vamos a hablar un poquito de la aplicación. Vemos que es una denuncia, ¿verdad? Una defensa del ministerio de Jesús, una denuncia, ¿verdad?, a la religiosidad que no redime, religiosidad que no funciona. Vamos a hacernos varias preguntas para aplicar la lección de esta parábola a nuestras vidas. Primeramente, ¿respondemos al llamado de Dios desde el arrepentimiento o el compromiso fingido? Esa es una pregunta que tenemos que hacernos como creyentes cada uno de nosotros. Porque cuando cantamos "Heme aquí, envíame a mí, a quién envía el Señor", todos levantamos la mano. La levantamos con mucha pasión, con mucha emoción en el momento, posiblemente. Pero cuando el Señor te dice, te necesito, yo no puedo, que busquen a otro. Y hay que responder, el arrepentimiento no es, vuelvo y repito, sentirse mal solamente. Sí tiene un componente de que uno quiere cambiar su vida. Pero a la misma vez el arrepentimiento es un cambio de dirección. Antes yo vivía, todo el tiempo era para mí, pero ahora cambio y ahora vivo para bendecir el nombre de Dios a través de mi trabajo, a través de mi esfuerzo, a través de mi compromiso con el reino de Dios. Suban los volúmenes porque no puedo hacer más nada. No tengo más micrófono, ¿verdad? Suban los volúmenes de los teléfonos, a ver si eso les funciona. Que me dicen por ahí que se está yendo bajito, ¿verdad? Segunda pregunta que debemos hacernos en esta noche. ¿Quiénes entran o quiénes no entran en la iglesia hoy en día? De hoy en día. ¿A quiénes permitimos y a quiénes echamos fuera? Eso es una clave muy importante, ¿verdad? De cómo estamos viendo el reino. Porque mira qué interesante. Pense esto por un segundo conmigo. La iglesia proclama a Jesús como el Salvador, pero la práctica es que mientras menos nos pasemos con pecadores, más santos somos. No hay una contradicción, porque santidad debe ser la imitación de Jesús, debe ser tratar a la gente con dignidad, pero nosotros por muchos siglos, esto no es desde ahora, esto es por muchos siglos, hemos tomado más el camino del Sanedrín que el camino de Jesús. Y lo digo con pena, lo digo con tristeza, ¿verdad? No lo digo como si esto me alegrara a mí, ¿verdad? Decirlo. Pero muchas veces nosotros excluimos más gente que la que incluimos. Y posiblemente cuando estamos nosotros en nuestra tarea de exclusión y de limpieza, Jesús nos diría, esos que tú votaste van al frente que tú en el reino. Tú no le estás viendo ni la tablilla de lo rápido que ellos van para el reino y lo mucho que tú estás tardando. ¿Quiénes entran o quiénes no entran según nosotros, ¿verdad? En la iglesia hoy en día. ¿Refleja nuestro acercamiento y acciones la voluntad de Jesús? ¿O nos parecemos más al Sanedrín en algunas actitudes? Vuelvo y repito, yo no creo que el deseo de santidad sea malo. Pero si la santidad que yo proclamo no me hace parecerme a Jesús, me hace más excluyente, me hace más, más santujón que el Sanedrín, esa santidad no es saludable, no es el modelo de Jesús. Porque Jesús se pasaba entre los necesitados del reino, entre los pobres del reino, los pobres de espíritu, dice uno de los evangelios, ¿verdad? La gente que necesita el abrazo, el amor de Jesús, no los religiosos. O nosotros vamos a la iglesia, digo, ahora no estamos yendo a la iglesia, ¿verdad? Pero cuando vamos al templo, lo que vamos es a nutrirnos para cumplir nuestro llamado en el reino de Dios. No estamos allí para salvarnos, escondernos y no contaminarnos. No. Estamos allí para para aprender a parecernos más a Jesús cada día. Por tanto, nuestras acciones y nuestro acercamiento a las personas debe reflejar la voluntad de Jesús, que los pobres, que las rameras, que los publicanos sean los primeros en el reino, tengan el primer espacio, ¿verdad? Que no haya la exclusión, ¿verdad? No. A nosotros no nos compete el juzgar a la gente. A nosotros nos compete amar a la gente. A nosotros compete
abrazar a la gente. A nosotros nos compete que los pobres reciban la buena noticia del reino de Dios. ¿Buscamos la aprobación de Dios o del otro, o del ser humano? Una pregunta que tenemos que hacernos de esta parábola que acabamos de leer. Porque esto se va a reflejar en la gente que nosotros permitimos en nuestros templos. Que nosotros permitimos, valga las comillas, ¿verdad? Pues los templos, by the way, que nos fueron quitados por el coronavirus. Ahora mismo no tenemos templos. Tenemos, pero están cerrados. La gente que nosotros permitimos en nuestros templos. Porque usted puede decir, no, aquí puede entrar todo el mundo. Pero cuando entra uno de los que usted no quiere que entre, lo trata mal. Lo echa para el lado, lo pone para afuera, lo atiende de lejito. Pero cuando llega uno de los que usted entiende que deben entrar, se le abrimos la puerta, lo ponemos al frente, lo ponemos cerca del aire acondicionado para que no le dé calor, ¿verdad? Hay gente que nosotros permitimos, consciente o inconscientemente, hay gente que no quisiéramos que estuvieran allí, o tratamos de impedir el paso a nuestro templo. Y eso nos va a determinar si nosotros estamos buscando la aprobación de Dios o la aprobación de otros seres humanos. La aprobación de Dios nos hace hacer que el templo sea un lugar donde haya espacio para todos. Ese es el reino de Jesús. ¿Verdad? Yo siempre recuerdo unos profesores que fue pastor nuestro, pastor Evangélico Unido, muchos años atrás. Él contaba que en la iglesia estaba esta hermana, una mujer muy piadosa, muy de oración, y siempre estaba orando por su esposo, y su esposo era un sinvergüenza que se pasaba haciendo todas las fechorías a y por haber por el pueblo, ¿verdad? Que no voy a mencionar. Ese es muy avanzada edad, ya llegando a sus 80 años, llega a la iglesia, se convierte y a los 3 meses quería sacar a los jóvenes de la iglesia, estoy hablando de los 80, porque traían el pecado y la música esa. Y el pastor le dijo, váyase usted, ¿verdad? Como yo los voy a votar a ellos. Te llevo los otros días, esos jóvenes nacieron aquí, vamos, váyase usted mejor, ¿verdad? ¿A quién admitimos o quién queremos que no en nuestros templos? Es una pregunta que tenemos que hacernos válida, porque en ese estamos buscando la aprobación de Dios o buscando la aprobación de los hombres. ¿Verdad? Ahí que va a decir las otras iglesias de nosotros, que digan que nos parecemos a Jesús, lo importante, que nos pasamos con los que nadie quiere, con los que la gente piensa que son irremediablemente ya irredentos, que nadie puede con ellos, que a nadie le importa. Esos son los que nos deberían importar a nosotros, según la parábola que acabamos de leer. Algo bien importante que tenemos que aprender de esta parábola es que nosotros tenemos que aceptar el mensaje de Dios predicado en los diversos estilos siempre que venga por el camino de la justicia. Vamos a ponerle comillas ahí para distinguir esa frase. Podemos recibir el mensaje o ser nosotros los que lo predicamos como Juan el Bautista. En ocasiones fuerte, un llamado fuerte al arrepentimiento, un llamado que no le deja pasar ni una curva a nadie. ¿Verdad? Juan le decía, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir a ustedes de la ira venidera? Muchas veces o escuchamos el mensaje de Dios así o lo predicamos así, la iglesia. Sí, y eso es válido siempre que provenga, como dice la parábola, por camino de justicia. ¿Verdad? Qué interesante que siempre a quien le predicamos duro es a los pecadores de a pie. ¿Verdad? Si eso pudiera ser una clasificación. Al hermano bojachito, a la comunidad pobre, a la comunidad pues, desventajada socialmente. A eso le tiramos con piedras y arrepiéntanse, hijos del diablo. El diablo se los va a llevar a todos juntos y va a hacer una sopa con ustedes. Pero a otras personas le hablamos más suavecito y con más respeto. Por ahí vienen las elecciones y los políticos son los que van a convertirse. Desde ahora lo digo aquí públicamente, en mi iglesia que ninguno, el que se convierta, ¿verdad? Y no toca un micrófono
pero ni a tiro, y no se saca una foto conmigo hasta después de enero del 2021. Pues yo no endoso a nadie. Cada cual tiene su conciencia libre para hacer lo que quiera. Pero a veces a esa gente también hay que predicarle duro. Entonces, nos denunciaban mucho los pecadores debajo del cinturón, los que fuman, los que roban. Pero los que cometen actos de corrupción, no decimos nada. Los que hacen, tenemos, mire, gente comerciante en nuestros pueblos, ¿verdad? Que hacen chanchullo. Eso lo predicamos suavecito. ¿No? Eso también necesitan llamado a arrepentimiento. ¿Verdad? Nosotros mismos necesitamos llamado a arrepentimiento, al cambio de vida, a la metanoia, ¿verdad? No a sentirnos mal, a cambiar la dirección de vez en cuando. ¿Quién sabe si esta pandemia es un llamado de Dios a la metanoia, a cambiar la forma de hacer las cosas? Esa es una buena reflexión que podríamos hacer. ¿Verdad? A veces podemos ser o podemos predicar o podemos escuchar el mensaje como Jesús, quien llama al arrepentimiento con un canto de pan, una taza de café sentado en la mesa de los pecadores. Con mucha tranquilidad, con mucho amor, ¿verdad? Pero Jesús no se sienta en todas las mesas. Él le gusta sentarse en las mesas de los irremediablemente excluidos, especialmente. El saqueo de la vida, que ha sido un sinvergüenza y que todo el mundo piensa que está 2 etapas más allá de los pecadores normales. Con ese Jesús se sienta. La mujer de dudosa reputación en el pozo, que cuando vio a Jesús sentarse allí posiblemente pensó, se va a buscar un marido. Iba a buscar un marido. Iba a buscar un tumbe, un plante, porque por lo general el agua se recogía en la mañana. Cuando vio a Jesús fue a hacerle plante a él. Y Jesús le dijo que estaba buscando la felicidad en lugar poco adecuado. Vete a buscar a tu esposo. No es que no tengo, ¿no? Me han dicho, has tenido como 5 o 6 y el que tienes ahora no es tuyo. Estás buscando la felicidad en donde no está. En otras palabras, ¿verdad? Con mucha amabilidad, ¿verdad? A veces el mensaje viene suave, amoroso, entre la tertulia, en lo coloquial, viene el mensaje de Dios envuelto. Pero siempre nuestro mensaje, sea fuerte como el de Juan el Bautista, sea amoroso como el de Jesús, y Jesús también sabía ser fuerte, siempre nuestro mensaje, nuestro trato humano, nuestro trato al ser humano, al semejante, al ser humano, tiene que venir de aquello que Jesús llama el camino de justicia. El arrepentimiento de Juan no es hacernos más religiosos, es a tornarnos al reino de Dios, a buscar a aquel que viene, al Dios que viene a visitarnos en Cristo Jesús. ¿Verdad? Siempre que provenga del camino de justicia, será bueno. Y les dejo por aquí con esta última pregunta, ¿verdad? Con esa última pregunta. ¿A quién respondemos, verdad? ¿A quién nos parecemos? ¿A quién deseamos parecernos? ¿Verdad? Al primer hijo, que aunque no lo consideró, aunque dijo que no al principio, después el arrepentimiento lo llevó a seguir las instrucciones de su padre, como muchos de nosotros. Rechazamos a Jesús de primera instancia y luego nos tornamos a Él, lo aceptamos, abrimos el corazón y Él vino a nuestra vida y nuestra vida cambió de dirección, que es el verdadero arrepentimiento, y ahora caminamos hacia el reino de Dios. O queremos ser el primer hijo que siempre dice, sí, aquí estoy, maestro, aquí estoy, pero ahora de verdad hacemos brusca y no aparecemos. Y esa hay muchas formas de serlo, ¿verdad? El Sanedrín era de eso. Se parecían a los religiosos, pero no representaban el reino de Dios. ¿Quién nosotros queremos ser? ¿Verdad? ¿Cuál es la lección que debemos aprender? ¿Verdad? Como iglesia, ¿verdad? Vamos a ser aquellos que como Jesús abre el reino para la ramera, los publicanos, toda la gente que nadie quiere, los irremediablemente irredentos, ¿verdad? Que no se pueden salvar según esta sociedad. O nos quedamos en quién entra y quién no, como hacían los miembros de Sanedrín, ¿verdad? Y en el proceso de exclusión convirtieron la casa de nuestro padre en una cueva de ladrones.
¿A qué modelo vamos a responder? Es una pregunta muy valiosa que debemos hacerlo en esta noche a la luz de la palabra. Las parábolas de Jesús nos dejan con más preguntas que respuestas siempre. Y yo te invito a que continuemos reflexionando, ¿verdad? Si estamos respondiendo con nuestras acciones, con nuestras actitudes, con nuestro trato al ser humano, como el Sanedrín o como Jesús de Nazaret, desde el camino de la justicia. Oro para que esta palabra y esta corta explicación de la parábola de Jesús retumbe en tu corazón, ¿verdad? Sea palabra grata, pero también palabra como espada doble filo que toca donde hay que tocar para nosotros transformarnos y proceder a la metanoia, a la transformación de nuestras vidas. Y oro para que el Señor te bendiga en esta hora. Señor, bueno, en el nombre de Jesús. Hemos escuchado tu palabra, la hemos explicado con temor reverente, con denuedo, pero con mucho compromiso y pasión. Y te pedimos que tu palabra haga mucho más de lo que yo puedo pedir o entender a través de esta oración. Y vaya a nuestros corazones y haga el propósito por el cual tú la has enviado a nuestras vidas. Bendice a mi hermano y mi hermana y permite, Padre, que siempre escojamos el camino de la justicia. Siempre escojamos estar del lado de Jesús, el que abre el reino a los pobres, a los hambrientos, a los sedientos, a los que llamamos irredentos en esta sociedad y en nuestros pueblos, en nuestras comarcas. Bendice a mi hermano y mi hermana, Señor, y en este tiempo ayúdanos a meditar qué nueva iglesia tú necesitas, Señor, que seamos esa iglesia que se parece a Jesús y abre el reino como Jesús, que no se quiere parecer a los religiosos que excluyen, sino que se quiere parecer al Jesús que ama, que bendice y que entrega el reino a aquellos que la religión llamó pecadores y excluidos. Y la única llave es el arrepentimiento que necesitamos para alcanzar ese reino, la transformación de nuestros caminos. Bendícenos, acompáñanos, fortalécenos en este tiempo, Señor, tan inesperado para nosotros, que para algunos ha sido un poco difícil. Glorifícate en nosotros, derrama tu gracia y tu espíritu que nos llena de esperanza, de fuerzas nuevas, de ánimos nuevos. Bendice a mis hermanos y hermanas que están enfermos y enfermas, Dios eterno. Bendice a los hermanos y hermanas que dedican su vida a servir a otros en medio de esta emergencia. El personal del hospital, desde la administración hasta, Señor, el obrero más simple de nuestros hospitales. Bendícelo con una coraza de protección, de amor, Señor, y que puedan estar saludables en este tiempo, aunque se mueven en un ambiente que pueden contaminarse, que tú los mantengas y los preserves sanos y saludables para servir a otros. Así bendice a la gente que está trabajando en diversas áreas, nuestro cuerpo de policía, nuestros paramédicos, nuestros bomberos, Señor, nuestros empleados de supermercados y tiendas, nuestros empleados de restaurantes que nos ayudan, Dios eterno, a tener unas ciertas comodidades y unos ciertos servicios y bienes que necesitamos adquirir en este tiempo. A Dios bendíceles de forma especial también. Bendice, Dios eterno, a todos los maestros y maestras que ya están terminando o han terminado su curso escolar en este año, y a nuestros estudiantes. Y permite, Dios eterno, que este tiempo tan difícil continúe, Señor, mejorando la cosa y pronto pueda pasar. Y ya, Señor, antes de pensarlo, podamos volver a encontrarnos. Pero cuando estemos saludables, cuando estemos seguros que vamos a estar bien, Señor, en nuestros templos, en nuestras plazas, en nuestros barrios, en nuestras calles, nuestros niños en sus escuelas. Te pedimos que obres para que, Señor, podamos ver ese tiempo retornar, pero no volver lo mismo, sino ser gente transformada por el poder del Evangelio para ser una iglesia y una sociedad distinta, no la misma que dejamos, sino una nueva a la cual tú nos llamas a hacer. Gracias por mi hermano y mi hermana. Yo te pido les bendigas, que tu gracia se derrame sobre ellos de forma poderosa y especial. Gracias por esta noche y yo te pido seas con nosotros y nos des tu bendición de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. Que tu bendición sea sobre tu pueblo, hoy y siempre. Amén. Amados y amadas, que Dios les bendiga de forma poderosa y especial a todos y todas. Nos despedimos, recordamos, seguimos en nuestras casas, seguimos orando para que esto culmine lo antes posible, pero seguimos en nuestras casas, pues no queremos que Salinas siga subiendo los números de contagio y que sean los hermanos de la Iglesia Evangélica Unida tampoco. Así que por favor, quietos y tranquilos en casa, hacemos lo posible por salir lo menos posible. Ya tendremos tiempo para disfrutar todas las salidas que queramos, pero este tiempo nos demanda estar quietos en nuestros hogares. Bendecimos a cada hermano y hermana
Bendecimos a la gente de nuestra congregación. Gracias por todos los saludos que leo por ahí. A hermanos y amigos de otras congregaciones, de familiares, a Mariceli, que no podemos dejar de saludarla porque Mariceli nos ve desde allá, desde Georgia. Desde Georgia. Está siempre con nosotros ahí conectada, así que Dios bendiga a Mariceli, a las niñas y a Bolívar y a todas las familias, ¿verdad? Que el Señor les bendiga de formación. Nos despedimos en esta noche. De verdad que me hace falta verlos, me hace falta abrazarlos, pero ese tiempo llegará, ese tiempo llegará. Mientras tanto, nos quedamos en casa. Que Dios les bendiga de forma especial. Los veo el jueves en la escuela bíblica. Se me cuida, que el Señor les bendiga y tengan una linda noche.